Dadas. Adelante, doctora. La sala es toda suya. Buenas noches, muchas gracias a CEFOCA por la invitación para compartir con ustedes esta segunda sesión relativa a lo que es violencia contra la mujer. Em, Justamente en estos momentos voy a con ustedes mandar las diapositivas. Muy bien. Bien, efectivamente estamos frente a una normativa, la ley 30364, que refiere a todo lo que también está contemplado hoy en día en el Decreto Supremo 004-2020 MIM. Esta normativa especializada está basada en un enfoque de género, ¿no? Y vamos a tener oportunidad de hacer referencia continuamente a esto. Vamos a ver cuál es el contenido de la sesión del día de hoy. Vamos a aludir a lo que es violencia sexual contra las mujeres basada en el género, disposiciones generales de esta normativa, la 30364, el objeto de la ley y su reglamento, cuáles son las autoridades investidas por ley para intervenir en estos casos, los sujetos de protección y la atención especializada en casos de violencia. Cuando referimos a la violencia sexual contra las mujeres basada en el género, es importante que recordemos, yo he querido justamente mencionar como un punto fundamental, que cuando hablamos de violencia contra la mujer, definitivamente sabemos nosotros que incluye siempre violencia sexual y toda la atención especializada es cuando se dan las distintas manifestaciones de violencia y no hay una distinción en torno a ello, aunque obviamente siempre habrá una diferencia en lo que implica la investigación y tratar de evitar la revictimación. Pero sabemos que la normativa es aplicable en todos los supuestos de violencia, sea violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. Si queremos un momento detenernos en cuáles son, digámoslo, algunos lineamientos importantes acordados mediante un acuerdo plenario de 1-2011, vamos a ver que este acuerdo plenario tiene la perspectiva de género. O sea, en otras palabras, toda la forma como se ha planteado el tema está direccionado en el enfoque de género. De allí que justamente tenemos, en principio, algunas indicaciones. Permítame un segundo. A ver. Ajá, ahí estamos. Tenemos justamente, en primer lugar, un tema fundamental, ¿no? Cuando estamos hablando de violencia basada en género, nos estamos refiriendo a una suerte de asimetría de poder, como lo decíamos en la clase introductoria que hicimos, ¿no? Planteábamos que para hablar de violencia basada en género, necesariamente había que constatar lo que es, pues, asimetría de poder, este sometimiento de la mujer, ¿no? Y por ello es que no es necesario, o sea, tal como se plantea en el plenario, no es necesario verificar la resistencia de la víctima. O sea, no es necesario que la víctima se haya resistido a la agresión sexual. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, en realidad hay que ver el tema contextual, como lo conversábamos también. O sea, hay una serie de situaciones previas que denotan que ha habido violencia, que ha habido acoso, ¿no? Y todas estas situaciones han ido, como les decía, mostrando un desequilibrio en el poder del sujeto agresor con respecto a la víctima. Y esto ha originado también que estemos en un contexto objetivamente intimidatorio, anterior y contemporáneo a lo que es la consumación del abuso sexual. O sea, en otras palabras, eh, ya se ha vencido la resistencia de la víctima, pero de una perspectiva más, digámoslo, psicológica, que favorece finalmente a la perpetración de la agresión sexual y por lo tanto no es un requisito que haya existido pues una resistencia de la víctima física al momento de que se produjeron los hechos. Otra cuestión que también nos plantea muy válidamente el acuerdo plenario
es el tema de la uniformidad y firmeza del testimonio inculpatorio. Se plantea la necesidad de que se flexibilice en algo esta exigencia, porque hay que tener en cuenta que en realidad normalmente, y es estadísticamente hablando, el sujeto agresor es del propio entorno familiar de la víctima. Es más, o sea, ¿cuáles son las víctimas de violencia sexual? En un alto porcentaje más lo son adolescentes o niñas en edad puber. Entonces, esto nos llega a constatar la dificultad que tienen, y ahí justamente es poner una atención en una justicia centrada en la víctima. Lo importante que es entender que la víctima va a tener distintos mecanismos para afrontar esta situación de estrés extremo. Y la forma que va a tener muchas veces es olvidando algunas cuestiones, o propiamente también hay que considerar que en la víctima podría haber una mezcla de sentimientos. Por un lado, estamos hablando de su padre, estamos hablando de su hermano, ¿no? Que todo este tiempo pueda tener una presencia importante en su vida, pero por otro lado estamos hablando de su agresor, ¿no? Entonces puede haber una confusión de sentimientos en la víctima, lo cual dificulta a que estas víctimas tengan una firmeza en lo que es su testimonio inculpatorio, ¿no? Y también un tema importante, hay que considerar el hecho de que la programación de las cámaras GESEL demora. O sea, en otras palabras, después de la denuncia puede recogerse la denuncia inicial de la víctima, puede recogerse su declaración, ¿no? Con mucha suerte después de un mes, ¿no? O 2 meses. Entonces, ¿qué tanto el tiempo influye también en generar en la víctima temores, qué tanta presión puede haber recibido de su propio entorno para que en algo también varíen lo que fue su versión inicial de los hechos? Otro tema importante que nos plantea este acuerdo plenario y que sin lugar a dudas está influido por lo que es la perspectiva de género es no considerar la naturaleza sexual de comportamiento anterior o posterior de la víctima o del testigo, ¿no? En otras palabras, no es necesario hurgar si estamos frente a una víctima que ha tenido o no ha tenido un pasado en lo que es una actividad sexual, ¿no? Si ha tenido una relación de noviazgo, enamoramiento, en fin, que haya llegado a una relación sexual. No es necesario entrar en esa información, porque en realidad la credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no pueden inferirse o no pueden deducirse o concluirse de su conducta sexual anterior o posterior, ¿no? Por ello, esas preguntas que podían entrar en el plano de la intimidad de la víctima terminan siendo irrelevantes. Es totalmente irrelevante que la víctima haya tenido una experiencia sexual previa. Otra cuestión también importante es lo planteado en relación al consentimiento. Y el acuerdo plenario nos dice que este consentimiento de la víctima con respecto a la relación sexual no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre, de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre, y del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual. Recordarán ustedes, ¿no? Lo mencionaba yo en la clase pasada, el triste caso de la truza roja, ¿no? El creer que porque la mujer portaba una truza roja ya estaba ella dispuesta a tener relaciones sexuales. Entonces se está infiriendo de manera negativa, ¿no?
una disposición de la víctima en relación a una relación sexual no deseada solamente por el hecho de finalmente haber llevado la truza de un color que para algunos podría resultar insinuante. Y ahí hablamos, pues, un tema interesante. Yo creo que también el acuerdo plenario no hace más que traer abajo todos los mitos que hay en relación a la víctima ideal. O sea, ¿cómo se esperaría que una víctima haya actuado frente a un hecho de agresión? Cuando lo que hay que valorar definitivamente son circunstancias contextuales que pueden ayudarnos a explicar mejor por qué la víctima actuó de esta o tal manera al momento de la agresión. También en relación a la recolección de medios de prueba en delitos sexuales, es necesario que se guíe por el principio de pertinencia. Eh, es fundamental considerar que en cada caso concreto, hay que ver finalmente cuáles van a ser la selección de los medios probatorios. No en todos los casos, por ejemplo, será necesario el examen médico legista. Y a manera de ejemplo, propiamente en el acuerdo plenario se plantea lo siguiente. Si para el acceso carnal me dio únicamente grave amenaza, en cuyo caso ni siquiera requiere algún grado de resistencia, no es exigible el examen médico arroje lesiones paragenitales que evidencian resistencia física por parte de la víctima. Sin embargo, sí se debe acudir pues a otros medios de corroboración, como son la pericia psicológica y otras que podrían responder a las peculiaridades del caso concreto. Otra cuestión del acuerdo plenario en tema de violencia sexual tiene que ver con el tema de la retractación de la víctima. Entonces, este tema de la retractación es un tema muy importante porque, como planteábamos bien de manera inicial, lamentablemente en el propio entorno de la víctima se encuentra también el sujeto agresor. Y esto nos lleva a ver de que en la víctima pueden haber una serie de sentimientos, ¿no? Confusos, ¿no? Y contradictorios, como que también el propio entorno familiar de la víctima puede ejercer algún tipo de presión para que ésta se retracte. Entonces, la retractación como obstáculo se supera en tanto se verifique lo siguiente. En primer lugar, la ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, no prestó su declaración inculpatoria por razones como la exculpación de terceros, la venganza o la obediencia. En segundo lugar, se presenten datos objetivos que permitan una mínima corroboración periférica con datos de otra procedencia. Y en tercer lugar, que la versión de la víctima no sea fantasiosa o increíble y que sea coherente. Entonces, todos estos son puntos importantes a considerar. Es posible, sí, valorar la retractación de la víctima, pero la retractación de la víctima tiene que considerar primero, justamente si es que se han dado estas condiciones para considerarla finalmente válida. Porque como digo también, y eso está dicho ya en la ley, la retractación de la víctima tiene que considerar elementos de corte periférico contextual que puedan ayudarnos a corroborar que ha habido algún tipo de presión o no para que esta víctima se retracte con respecto a lo que fue su denuncia inicial. Normalmente cuando hablamos, por ejemplo, de niñas, ¿no? En donde justamente en un entorno familiar, en donde lamentablemente, pues, la madre también esté en una situación de sumisión frente al sujeto agresor, sea un tema económico, sea un tema afectivo, ¿no? O sencillamente hay una dependencia de algún tipo con respecto al sujeto agresor, no suele amparar a la víctima, no suele ponerse del lado de la víctima, sino suele ponerse del lado del agresor,
con quien tiene algún vínculo. Entonces, son situaciones que denotan la necesidad desde un principio de brindar todo tipo de medidas de protección a la víctima para que la presión familiar no surte efecto y para que ésta no confunda sus sentimientos y también esto no se exprese en su versión de los hechos, dificultando finalmente lo que es la investigación y la prueba. Otra cuestión importante es la desmitificación de la prueba médico forense, ¿no? Como les decía, en realidad la prueba médico forense va a depender su requerimiento de cada caso concreto. Podrá bastar finalmente la declaración de la víctima para que se oriente la dirección de la prueba corroborativa, ¿no? Dicha prueba pericial será trascendente solamente cuando la víctima refiera el empleo de agresión física, penetración violenta o sangrado producto de los hechos, para debilitar el alcance de la declaración de la víctima o considerar la ausencia de corroboración. Entonces, claro, ven ustedes, o sea, no siempre será necesaria la prueba médico forense, porque también hay que identificar en la prueba médico forense un componente importante de revictimación. Muchas víctimas alegan que para ellas pasar por un examen médico legal ha significado una nueva violación, porque efectivamente ha tenido que estar expuesta a su intimidad y recordarle lo que sufrió. Esto ha significado para muchas una nueva violación y por ello es que la exigencia de la prueba médico forense se ha relativizado en aras, como estamos viendo aquí, de lo que fuera declarado por la propia víctima. Bueno, en realidad también nos plantea este acuerdo plenario la necesidad de proteger lo que es la intimidad de la víctima, ¿no? Esto respaldado por efectivamente la regla 71 de las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Internacional. Es importante entonces lograr una vinculación lógica entre la prueba indagatoria restrictiva de la vida íntima y la tesis defensiva correspondiente, ¿no? Para tal efecto, dicho examen solo cabría si tal indagación está dirigida a demostrar que el autor del ilícito es otra persona y no el procesado. O sea, y entrar en lo que es la intimidad de la víctima, entrar justamente de repente a exámenes de corte genital o a la muestra de semen, o si como consecuencia de impedir esta indagación se vulnere gravemente la garantía de defensa del imputado. Por ejemplo, cuando éste trate de acreditar anteriores o posteriores contactos sexuales con la víctima que acrediten de ese modo el consentimiento del acto. Entonces, este test exige, en primer lugar, analizar el fin buscado para ver si es imperioso para la defensa. En segundo lugar, examinar si el medio para llegar a dicho fin es legítimo. Y finalmente, y en tercer lugar, estudiar la relación entre el medio y el fin aplicando un juicio de necesidad. Ven ustedes cómo se ha flexibilizado con este acuerdo plenario todo lo que podría ser una batería, ¿no?, de acciones o medios indagatorios, ¿no?, o medios o para generar pruebas. Y esto tiene que ver definitivamente con las características del hecho denunciado, y también obviamente resguardando siempre que propiamente lo que es la búsqueda de probanza, de inculpación al supuesto agresor, no vaya más allá o de defensa del presunto agresor, no vaya más allá de lo que podría implicar una afectación a la intimidad de la propia víctima. Bueno, justamente he querido, para hablar de violencia sexual, hacer referencia a este acuerdo plenario, me pareció sumamente interesante, lo dejo ahí porque en realidad es un tema que daría lugar a toda una clase. Yo en estos momentos voy a entrar ya a lo que es el análisis de la 30364 y cuando hablamos de esta normativa nacional, repito, hoy día recogida en el Decreto Supremo como texto único ordenado, Decreto Supremo 004-2020 MIP,
Se nos plantea que es una normativa que tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia. Que puede, en el ámbito de las mujeres, ¿no? Con respecto a las mujeres, puede ser producido tanto en el ámbito público-privado, ¿no? Y solamente con la condición de ser mujer en cualquier etapa de su desarrollo humano. Pero también, no solamente la normativa está direccionada en lo que es el tema de la mujer, sino que se incorporó, otros integrantes del grupo familiar. Y estos otros integrantes del grupo familiar que tenemos, justamente también muestran vulnerabilidad frente a lo que podría ser cualquier tipo de violencia en la dinámica familiar. Y la propia normativa refiere a que hay distintos grupos que tienen especial vulnerabilidad. Estos grupos podrían ser, por ejemplo, niñas, niños o adolescentes, personas adultos mayores o personas con discapacidad. ¿No? O sea, para la ley se presume que estas personas tienen especial vulnerabilidad frente a otras en la propia dinámica familiar. ¿Cuál es la finalidad de esta normativa? La finalidad en realidad está contemplada de una finalidad mediata y una finalidad inmediata. La finalidad inmediata es lograr el cese de la violencia. O sea, lo que se aspira es que no se vuelvan a repetir nuevos actos de violencia en agravio de esta presunta víctima. De allí que la normativa establece la posibilidad de adoptar medidas de protección y medidas cautelares para lograr el cese de la violencia y de esa manera generar una recomposición del grupo familiar para la víctima. La segunda finalidad o finalidad mediata es lograr sancionar a los responsables de la violencia. Entonces, si nos preguntan cuál es la finalidad de la ley 30364, nosotros tendríamos que indicar que tiene en realidad dos finalidades. Una finalidad principal, digámoslo, o inmediata, que es el cese de la violencia. O sea, lo que se quiere es que la víctima no vuelva a constituirse en víctima. Y la segunda finalidad está más orientada en sancionar al agresor. ¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas, como hemos dicho, en realidad podríamos aludir a víctimas directas o a víctimas y también a víctimas indirectas, pero en principio se nos plantea que es la mujer o integrante del grupo familiar que ha sufrido un daño causado u ocasionado por cualquier acción u omisión, ¿no? Eh, manifiesta por un acto de violencia. Y ahí habíamos mencionado que en realidad podía ser entonces la mujer o cualquier integrante del grupo familiar que ha sufrido violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. Pero a su vez también la normativa alude a víctimas indirectas. Al mencionar a los niños, niñas y adolescentes que hayan estado presentes en el momento de la comisión del delito, ya está haciendo referencia a que son víctimas indirectas, o también cuando éstas han sufrido daños al buscar intervenir para proteger a la víctima directa. Entonces hablamos de víctimas directas y víctimas indirectas. Cuando hablamos de la definición de violencia contra integrantes del grupo familiar, vamos a ver que en realidad se hace una referencia que queda más explícitamente detallada con este gráfico. Estamos hablando de la acción o conducta que se ejerza contra cualquier integrante del grupo familiar, sea que éste viva actualmente en el mismo domicilio, sea que estos hayan en algún momento compartido domicilio, como podrían ser los exconvivientes, o aquellos que pues tienen un hijo en común. Eh, Pero en realidad lo que se quiere aquí es poner atención a, por ejemplo, también la dinámica que podría tener, no necesariamente contra la mujer, podría ser inclusive contra el varón. Lo que sí tiene la normativa es un vacío.
porque en los anexos no hay un instrumento de valoración de riesgo para el sujeto varón, solamente para la mujer. Cuestión que en realidad es una situación que debiera llevarnos a plantear la necesidad de que valoremos también, reconozcamos que los varones pueden ser víctimas de violencia basada en género, pero la normativa nos orienta a entender que la violencia basada en género fundamentalmente está pensada para la mujer en cualquier etapa de su desarrollo humano y sea esta dentro de una dinámica familiar o no. Entonces estamos hablando, cuando aludimos a la violencia contra otros integrantes del grupo familiar, no nos estamos refiriendo propiamente a un tema de violencia basada en género, sino que estamos hablando de otro tipo de asimetría de poder. Ahora, esta acción o conducta que causa muerte, daño, sufrimiento físico o psicológico, tiene que darse también entre los integrantes del grupo familiar en una relación asimétrica y la normativa lo ha definido en términos de responsabilidad, confianza o poder. Es decir, yo tengo que demostrar que ha habido este tipo de relación para hablar de violencia en base a la ley 30364 para referirnos al tipo penal o delito de violencia contra integrantes del grupo familiar. Porque si no hubiera este tipo de relación asimétrica, no estaríamos frente a violencia, sino estaríamos eh, frente finalmente a una situación de asimetría de poder, ¿no? eh, Perdón, estaríamos frente a una relación de conflicto familiar, no de violencia, sino de conflicto familiar. ¿Cuáles son los principios jurídicos? Es un tema importante, ¿no? O sea, en realidad es un tema fundamental. Cuando hablamos de violencia basada en género, que es justamente a lo que refiere esta normativa, hemos dicho que estamos hablando de finalmente una violencia que tiene como sustento una posición asimétrica de la mujer, ¿no? Y que ocasionó la violencia. Pero podrían darse situaciones en las cuales hay violencia contra la mujer, pero no en una relación asimétrica. Y esto es conflicto familiar. Igual también, cuando estamos frente a una relación de violencia entre los integrantes de una dinámica familiar, podría darse una relación que no es asimétrica, porque no existe una relación de responsabilidad, de confianza o poder y por lo tanto tampoco es violencia, sino es conflicto familiar. Cuando hablamos, ¿qué tal? Buenas noches, Joan. Vamos a tratar de un ejemplo. Una relación de responsabilidad. ¿Cuál podría ser una relación de responsabilidad? Por ejemplo, podría ser una relación de justamente de violencia de un padre en relación a su hija. El padre con respecto a su hija tiene una relación de responsabilidad porque rige para este, ¿qué cosa? La patria potestad. Y la patria potestad es la autoridad paterno-filial. Él tiene por ley una responsabilidad que es un conjunto de deberes en relación a su hija. Ahora, ese es un ejemplo de responsabilidad. Otro ejemplo de responsabilidad podría ser efectivamente ya no el padre, sino el tutor, una persona que está a cargo del niño, ¿no? Cuidando de él, también en una relación de responsabilidad. O podría existir también una relación de responsabilidad con respecto a un apoyo, una persona que ha sido nombrada para que contribuya con que contribuya a cuidar a una persona que tiene discapacidad, según el decreto legislativo 1384. Entonces tiene una responsabilidad. Es más, el apoyo ha sido nombrado judicialmente. Y esta persona, teniendo una responsabilidad, como veremos más adelante, porque vamos a hablar del tema, de cuidar de esta persona con discapacidad, eh, atenta contra su integridad, entonces estamos en una situación de violencia. Una relación de confianza podría ser, por ejemplo, en relación al padrastro. El padrastro en realidad
no tiene por ley una responsabilidad frente al niño, o frente a su hijo afín. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado de un deber solidario que debe existir, ¿no? Del padrastro con respecto a los hijos afines, pero en realidad no tiene una responsabilidad delegada por ley, pero sí el trato continuo, ¿no? El trato cercano, la confianza que podría depositar en él propiamente un niño, podría, por ejemplo, favorecer a lo que es una violencia sexual. Y finalmente una relación de poder podría ser una situación de poder en la cual propiamente por la diferencia de edades también de los hermanos, podría tener, porque en los hermanos habría un tema de responsabilidad y posiblemente sí un tema de confianza, pero la asimetría en lo que es el poder físico podría generar un favorecimiento para que uno ejerza violencia con respecto al otro. Entonces podría ser efectivamente también un ejemplo entre hermanos, un hermano mayor con uno menor, de ejercer justamente violencia. Está levantando la mano uno de sus compañeros. Sí, encantada. ¿Puede usted, no sé si puede prender el micro? Aló, buenas noches. Hola. Sí, lo escucho. Buenas noches. Sí, básicamente quería aportar respecto en una relación basado en la confianza. Eso del padrastro me parece, digamos, común. ¿Por qué? Porque el padrastro pues vive con el menor, ¿no? Hijo de su, digamos, de su compromiso, de la mamá vamos a decir, del menor o lo que fuera, ¿no? Pero hay una relación, pues, obviamente, de confianza porque conviven en el mismo. Yo más me voy porque generalmente lo que siempre invocan, lo que argumentan los abogados de la parte imputada, es que en la relación de los ex convivientes o ex cónyuges, en el sentido tratando de desvirtuar la tesis de la fiscalía, porque en la relación de confianza ellos plantean de que no existe ya confianza porque ellos están separados. Entonces, ¿dónde va y ataca también y contribuye el abogado de la víctima? En el extremo de que sí hay confianza. ¿Por qué? En primer lugar, hay un niño o niños de por medio o hijos de por medio y siempre va a haber esa confianza porque la mamá de los niños o de los jóvenes, ¿no? De los hijos de ambos va a abrir la puerta. Ah, pasa, ¿no? Ahí generalmente sucede la violencia por A, B, C motivo. Entonces, ellos quieren siempre desvirtuar diciendo de que ya no hay confianza porque ellos han terminado ya la relación. Justamente lo bueno que hasta ahora ha sucedido es que los juzgadores han admitido y han desvirtuado esa tesis de la parte de la defensa del imputado, tratando de destruir la tesis de la fiscalía. En este caso, pues también el abogado de la parte agraviada ya constituye un actor civil, aporta, ¿verdad? En el tema de reforzar en el extremo de que sí hay confianza, aún no hay allá la relación, porque de por medio hay un vínculo ahí. Siempre va a haber ese vínculo por siempre, porque hay hijos de por medio. Siempre, por lo menos no tengo mala experiencia en esto, tal vez otros colegas sí, en el extremo de que sí ha acogido, digamos, esta tesis, ¿no? Gracias. Sí, yo no me permito discrepar con esto porque en realidad hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y es algo que quisiera que tengamos justamente la claridad al respecto. La norma establece en realidad claramente dos grupos diferenciados de víctimas. Un grupo son las mujeres y otro grupo son los integrantes del grupo familiar. Cuando usted me alude
es convivientes, es cónyuges, usted seguramente está haciendo referencia a violencia contra la mujer. En violencia contra la mujer, lo que hay que demostrar es propiamente la relación asimétrica. Lo que hay que verificar es el tema contextual para ver lo que ha sido la violencia familiar previa, si ha existido coacción de corte sexual. Entonces, es violencia basada en género. Cuando hablamos nosotros de confianza, de poder, de relaciones de confianza, de poder o responsabilidad, no estamos hablando de la mujer. Estamos hablando de los otros integrantes de la dinámica familiar. Entonces, de allí que justamente es importante que entendamos esto. Válidamente que el juzgado haya negado la tesis de que finalmente ya no había confianza y que no ha sido una relación de confianza, porque no es la confianza lo que hay que analizar. Lo que hay que analizar es si ha habido violencia basada en género para verificar que la mujer ha sufrido violencia por su condición de tal. O sea, en otras palabras, la mujer ha sufrido violencia porque ha habido quebrantamiento de estereotipos de género. Entonces, cuando hablamos de violencia contra la mujer, hay otro tipo de asimetría de poder que tenemos que constatar para hablar de violencia. Y cuando hablamos de los otros integrantes de la dinámica familiar, tal como lo dice la ley, pues estaríamos hablando nosotros de analizar responsabilidad, confianza o poder, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería en realidad aclarar para que no hubiera confusión al respecto. Acá nos plantea Raúl Vargas, buenas noches. Es decir, si una profesora advierte que un niño varón ha sufrido algún tipo de violencia sexual, en caso de denunciar esta conducta, ¿no estaría dentro de los alcances de la ley 30364? Interesante pregunta. Mire, ese es un tema muy en discusión, porque claro, estamos hablando de que hay dos grupos diferenciados de protección. Cuando hablamos de la mujer, estamos hablando que estamos protegiendo a la mujer en cualquiera de sus etapas de desarrollo humano, o sea, siendo niña, mujer adulta, mujer anciana, durante todo su ciclo de su vida. Y también estamos hablando que esta ley la protege en cualquier ámbito, sea público o privado. Pero ustedes, acá me dice bien su compañero, ¿y el niño varón? ¿Cómo queda el niño varón? Porque tal como está planteado en la normativa, el niño varón, pues aparentemente no sería beneficiario de la misma protección que sería una niña víctima. Pero sí se ha visto, porque sí he constatado que están utilizando la norma para brindar protección a los niños también, varones, a través de las medidas de protección. No importa que su contexto sea fuera del ámbito familiar, porque si no existiría en realidad un vacío que iría en perjuicio de brindar medidas de protección también a los niños, ¿no? Varones, ¿no? Que pueden haber sufrido algún tipo de violencia. Sí, acá me dice justamente Joan, me dice, en muchos casos la violencia por su condición de tal se basa en estereotipos, a diferencia de la violencia contra la mujer. La violencia, o sea, cuando hablamos de violencia basada en género, cuando hablamos de la violencia a la mujer por su condición de tal, es lo mismo. Violencia basada en género o violencia a la mujer por su condición de tal es lo mismo. O sea, tiene que ver con el hecho de la imposición de estereotipos de género en la conducta de la mujer y para hacerlo se utiliza violencia, ¿no? Ahora, si no se logra demostrar que ha habido un estereotipo de género,
entonces no estaríamos dentro de la dinámica de una asimetría de poder. Y si no hay asimetría de poder, podríamos nosotros ya derivar esto propiamente más a un conflicto de dinámica familiar, donde pueden haber víctimas que a su vez han sido agresores. Entonces, eso hay que analizarlo debidamente. ¿El legislador se olvidó de los niños varones? Sí, efectivamente, yo creo que sí, porque hay que tener en cuenta algo. Esta ley fue pensada fundamentalmente para la mujer en términos de violencia basada en género, en respuesta al compromiso asumido por el Estado peruano al ratificar la Convención de Belén do Pará. No fue pensada para otros integrantes del grupo familiar. ¿Cómo terminaron los otros integrantes del grupo familiar metidos en la ley? Yo creo que fue una estrategia de política legislativa meterlos, pero en realidad esta ley no fue pensada para justamente otros integrantes que no fueran las mujeres. Eh, bueno, vamos a ver. Después, no siempre una mujer agredida por única vez por su conviviente se encuentra en el contexto de la ley 30364, no siempre. Claro, o sea, habrá que ver justamente dentro de qué dinámica contextual tuvo lugar esta violencia para que podamos dar aplicabilidad a la ley 30364. Porque el enfoque basado en género o la violencia basada en género, como vengo repitiendo, es lo que finalmente exige la ejecución de esta ley. Por ejemplo, ¿no? Podría ser de repente que una mujer, una vecina, justamente atenta contra otra, ¿no? O un vecino atenta contra una vecina, ¿no? Pero no hay un estereotipo de género, o sea, no ha habido una relación contextual de poder, de ejercicio de poder. De repente, sencillamente es una discrepancia porque de repente han dejado la basura en un lugar en vez de otro, ¿no? Y ahí podría la mujer ir de frente y decir, lo denuncio por violencia. No, pues obviamente tiene que haber un tema primero contextual, o sea, la normativa nos sitúa al requerimiento de ver siempre esto desde una perspectiva contextual para poder verificar si efectivamente ha existido violencia basada en género. Muy bien. Entonces, continuando, los principios jurídicos que orientan esta normativa, ¿no? Son principios que nos van a ayudar a entender el requerimiento de una intervención inmediata. Todos van en esa misma dirección. El primer principio que parte la ley y que nos sitúa muy bien dentro de la violencia basada en género es el hecho de que la intervención tiene lugar porque se ha menoscabado o anulado el goce y ejercicio de derechos sin justificación. Entonces, cuando nosotros aludimos propiamente a lo que era la igualdad de género, decíamos que esta tenía que ver no solamente con un tema de igualdad de oportunidades para las mujeres, sino en garantizar el goce y ejercicio efectivo de sus derechos, siendo el derecho a resguardar prioritariamente en esta ley el derecho a una vida libre de violencia, tal como lo plantea la Convención de Belén do Pará. Otro principio aplicable cuando hay justamente la dinámica niños o adolescentes es el principio del interés superior del niño. Se entiende que en realidad toda intervención con respecto a los niños y adolescentes debían estar orientados según lo que nos plantea la Ley 30.466, que son parámetros y garantías para aplicar el interés superior del niño y la observación general número 14. El interés superior del niño implica pero en dos etapas, claramente, ¿no? Una es la etapa de evaluación y la otra es la etapa de determinación. En la evaluación, yo tendré que recoger el máximo de información sobre las circunstancias personales, familiares y sociales del niño. Esto a través de evaluaciones que tengan que hacer equipos técnicos.
Y la determinación es que yo tengo que decidir en base a una ponderación de derechos cuando haya conflictos, que cuando se aplica interés superior del niño se relaciona mucho con ponderación de derechos, donde yo tengo que priorizar el derecho a la integridad frente a otro derecho que pueda estar en colisión o conflicto. Otros principios, el principio de la debida diligencia, o sea, la actuación de los agentes del Estado debe estar orientada en prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia sin dilaciones, ¿no? También debe haber un principio de intervención inmediata y oportuna, ¿no? Es decir, disponer las medidas de protección de manera inmediata, ¿no? Esto va a afectar otros temas, como por ejemplo el principio contradictorio. Vamos a adoptar medidas de protección ante un presunto agresor. Hay una presunta víctima y un presunto agresor, pero acá tenemos que actuar sin dilación. Y de ahí la necesidad de que las medidas de protección se impongan mediante una intervención inmediata y oportuna. Tiene que haber un principio de sencillez y oralidad en el tema de mínimos de formalismos que finalmente puedan obstruir de alguna manera la celeridad de la intervención. Y también rige el principio de razonabilidad y proporcionalidad, en donde en cada caso habrá que efectivamente establecer la mejor estrategia, ¿no? Con medidas de protección y medidas cautelares para lograr el cese de la violencia. El principio de celeridad y economía procesal, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la inmediatez, con el tema de la simplificación de los procedimientos, ¿no? Postergando o relativizando la bilateralidad, el principio de dirección y actuación de oficio, que no requiere impulso de parte, que la autoridad judicial incluso podrá propiamente establecer, según sea el caso, la flexibilización de las medidas de protección, ¿no? No requiere, es más, o sea, también aquí propiamente se afecta el principio de congruencia o se relativiza el principio de congruencia porque la autoridad judicial podrá determinar medidas de protección adicionales a las requeridas por parte, verificando lo que necesita la víctima para el cese de la violencia. Entonces, en realidad es un tema en donde es un proceso finalmente de tutela urgente o proceso especial y que habíamos dicho nosotros que en principio tiene la finalidad de cese de la violencia y el cese de la violencia se va a lograr con ese carácter de inmediatez en que pueda actuar la autoridad judicial, específicamente el juzgado de familia, el cual en realidad no necesitará que se haya logrado probar la situación de violencia, sino que bastará un mínimo de indicios, ¿no? Y bajo también lo que es propiamente eh, este recurso de sucedáneos, de los medios probatorios, de las máximas de la experiencia, podrá poder verificar que hay suficiente información que autorice al dictado una medida de protección con carácter de inmediatez. Entonces, el principio precautorio finalmente lo que nos plantea es que no es necesario probar la violencia para que proceda la medida de protección. Es el precautorio, o sea, es tanto lo que está en riesgo, que es la integridad de la vida de la presunta víctima, que propiamente bajo una perspectiva de ponderación de derechos también se puede afectar en algo el derecho a la defensa del presunto sujeto agresor, no dando lugar a justamente una audiencia para escucharlo y se determinar propiamente la medida de protección que sea requerida en el caso. A ver, vamos a ver qué me dicen. Dice Raúl Vargas, he podido escuchar a un juez superior especializado en violencia contra las mujeres indicando, un juez de familia no puede aceptar el pedido de la víctima para levantar o dejar sin efecto las medidas de protección, ya que eso sería una especie de desistimiento.
a pesar de que el TUO de la ley 30364 lo permite en su artículo 35, segundo párrafo. Bueno, en realidad, efectivamente la ley lo permite, ¿no? Y la ley permite, pero es que hay que tener en claro algo. La ley establece que ante el pedido de la que es presunta víctima, porque mientras que no hay una sentencia en la vía penal, no vamos a poder decir que es una víctima y que existe un agresor. Todos son presuntos. Cuando se aplican medidas de protección, todos son presuntos. Pues podría ésta acercarse al juez y pedir al juez que deje sin efecto una medida de protección. Sí lo puede hacer, como bien lo dice usted en base a la ley, pero tendrá que programar una audiencia y en la audiencia ventilar toda la información que sea requerida para que el juez evalúe si es que todavía subsisten los factores, riesgo y por lo tanto se justifica la medida de protección. Obviamente el juez tiene que evaluarlo, el pedido de la víctima. No es una solicitud que va a dar respuesta de manera inmediata al juez. No lo puede considerar un desistimiento, sino que tiene que considerarlo más bien como una solicitud que debe ser evaluada, ¿no? En base al acopio de información que se requiera para verificar si subsiste o no el riesgo para la víctima, porque ¿qué es lo que sustenta una medida de protección? El riesgo. Si no hubiera riesgo, no habrían medidas de protección. Esto pues, coincido con usted que no está bien interpretada la norma. Joan me dice, en una audiencia de medidas de protección, en una audiencia de medidas de protección, si un menor es víctima de violencia y en el informe psicológico realizado por el CEN, en su relato, el menor refiere que su hermanito también es víctima, viene a ser víctima indirecta, pero en la audiencia solo se cuenta con el informe realizado. Se puede solicitar que declare la víctima a los referidos sufridos a su hermanito menor para que el magistrado pueda valorar o otorgar medidas también para su hermanito menor. Bueno, en realidad la normativa establece que las medidas de protección son aplicables también para las víctimas indirectas. O sea, en otras palabras, tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas son destinatarios de medidas de protección. Es más, en el ámbito civil, sabemos bien, es un tema interesante, que cuando se suspende patria potestad a uno de los hijos, la suspensión de la patria potestad se extiende a los hermanos. Entonces, bueno, si bien es cierto, ¿no? La patria potestad, la suspensión de la patria potestad no es medida de protección, sino medida cautelar, según lo que dice la 30364, pero nos damos cuenta de cuál es la orientación de la normativa de no dejar de amparar a las víctimas finalmente indirectas. No requeriría esta nueva declaración, no. En realidad el juez debiera aplicar medidas de protección tanto a las víctimas directas como a las víctimas indirectas. Ya hablaremos de este tema de medidas de protección con mayor detalle en la próxima clase. Bien, sigo avanzando entonces. En lo que son los enfoques del Decreto Supremo 004-2020 MIMP, hay en realidad los enfoques que nos ayudan finalmente a entender cuál ha sido la orientación de la normativa, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, ¿cómo es que por qué ha sido planteada con esta estrategia? El primer enfoque, como ven ustedes, que se resalta a lo largo de la norma y que está claramente determinado, es el enfoque de género, ¿no? Y que parte de lo que hemos venido conversando. O sea, estamos hablando de un supuesto de violencia que se basa en una relación asimétrica entre el hombre y la mujer, ¿no? Y que se constituye finalmente en la causa principal de la violencia hacia las mujeres. Entonces, claro, la normativa habla que la orientación debe estar dada en base a la igualdad de oportunidades, pero nosotros estamos diciendo, en base al conocimiento que tenemos de la normativa internacional, que en realidad la orientación debe lograr el ejercicio, el goce y ejercicio efectivo de derechos en la mujer. Y en este caso, vivir con una vida libre de violencia. O sea, gozar de su derecho a una vida libre de violencia. También se plantea el enfoque de la integralidad.
En el enfoque de la integralidad es necesario verificar que en realidad existen, ¿no?, distintos ámbitos en donde se hace necesario analizar la violencia sufrida por la mujer, identificando las causas y factores que pueden haber contribuido a esta violencia a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. ¿Por qué? Porque se hace necesario que las intervenciones que se planteen, por ejemplo, con las medidas de protección, tengan en cuenta los distintos niveles, ¿no?, que hay que abordar, ¿no?, para poder garantizar que la mujer no vuelva a sufrir violencia. También está dado el enfoque de la interculturalidad, que tiene que ver con el hecho de considerar que estamos en un país pluricultural. Pero el hecho de que estemos en un país pluricultural no debe justificar que en algunos sectores de la sociedad peruana esté valorado o sea valorado positivamente la violencia, ¿no? Nunca las prácticas culturales discriminatorias podrán estas de alguna manera predominar o justificar la violencia que pueda sufrir la mujer. El enfoque de los derechos humanos, ¿no? Un tema importante, lo conversamos introductoriamente en la clase pasada, en el sentido de que cuando hablamos del enfoque de derechos humanos estamos hablando de un sujeto titular de derecho. O sea, hemos puesto nuestro centro de atención fundamentalmente en esta ley en la mujer, ¿no? En el entendido que es la que más sufre violencia, la que más sufre lo que es justamente diferencias culturales de carácter estructural, patriarcal, que han ido consolidando en el paso del tiempo diferencia en el ejercicio de derechos. Un enfoque interesante es el de la interseccionalidad que también lo mencionáramos. Cuando hablamos de factores combinados, cuando es posible en una víctima que se den distintas condiciones que favorezcan a la violencia. Por ejemplo, el hecho de ser niña, el hecho de ser mujer, ¿no? El hecho de tener alguna discapacidad, el hecho de ser indígena, ¿no? Cómo estas situaciones se suman para tenerlas en cuenta, porque son distintas condiciones que han aumentado la vulnerabilidad, en este caso concreto, de la víctima. El enfoque generacional tiene que ver efectivamente con las interrelaciones que pueden tener en la dinámica generacional, ¿no? Y propiamente estas dinámicas de distintas generaciones en la familia podría favorecer también a la violencia, donde justamente vamos a encontrar niños, personas adultas, ancianos, y cómo las distintas dinámicas e interacciones podrían favorecer a lo que es la situación de violencia. A ver, vamos a ver qué me pueden... A ver, vamos a ver. Nos dice doctor Espinosa, buenas noches. A ver, en el caso de que un varón sea violentado por su esposa, ¿qué tipo de violencia sería? ¿Y cuáles serían los mecanismos de protección a este? Bueno, tendríamos que demostrar que ha sido una relación asimétrica, ¿no? O sea, en otras palabras, que su relación de confianza de la mujer hacia el varón, ¿no?, ha favorecido a la violencia. O sea, hay una situación, tiene que haber una situación asimétrica. O sea, tiene que haber en realidad una situación que se puede haber construido contextualmente con el paso del tiempo. De repente, una situación en la cual justamente el varón no tenía trabajo, digámoslo, y la mujer sí tenía un trabajo, ¿no? Y esto ha denotado que la mujer valiéndose de esta situación, ¿no? Ella y bueno, tenía el poder económico también, había una situación asimétrica, tenía el poder económico, ella frente a él, le ha dado un trato denigrante, ¿no? Ha desvalorizado su condición de varón por el hecho de no ser proveedor económico. Entonces, esta situación pues efectivamente puede dar lugar
a una violencia basada en género, pero no necesariamente, porque hemos dicho que la violencia basada en género ha sido más pensada en la dinámica de la violencia contra la mujer. Contra los demás integrantes del grupo familiar, lo que tenemos que mostrar es que haya habido una relación asimétrica construida en base a una cuestión de confianza o en una cuestión de poder o de responsabilidad. Entonces, eso es lo que en realidad tendríamos que verificar, ¿no? Si no se ha dado eso, podríamos hablar de un conflicto familiar. Y un conflicto familiar no entra en lo que es la relación de violencia. O sea, cuando hablamos de violencia, recuerden, relación asimétrica. No todo es violencia para la ley. No todo es violencia. Tienen que darse estos condicionantes. Y, y bueno, medidas de protección. Si logramos demostrar que estamos frente a ese supuesto de que la relación asimétrica se ha construido en aras de una relación de responsabilidad, de confianza o poder, pues será beneficiario de las medidas de protección establecidas en la ley 30364. Policarpio Mesa me dice que no me escucha, pero ustedes sí me están escuchando, ¿no es cierto? Yo creo que le vamos a tener que poner que es tu audio. Eh, de acuerdo. Ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de un proceso de tutela urgente, cuando hablamos de un proceso de tutela urgente, nos estamos refiriendo a efectivamente las características de este proceso. Es un proceso especial, porque lo que busca como estrategia fundamental es el cese de la violencia. Entonces, lo primero es, al ser un proceso de tutela urgente, lo que rige es el principio de celeridad, ¿no? Eh, Estamos hablando entonces de un trámite expeditivo para crear convicción en el juez. Y esto implica que en realidad estamos hablando de un proceso que no tiene carácter de ordinario, puesto que no estamos hablando de una demanda, una contestación de demanda, de una audiencia de pruebas. No, no, no. Acá no, esto no se da, sino se da un principio fundamentalmente de intervención inmediata y oportuna. Un tema importante también es el tema de la autonomía. ¿En qué sentido? Hemos dicho más temprano que estamos frente a dos finalidades, ¿no es cierto? La finalidad mediata e inmediata. Esto da lugar a que nos encontremos frente a un juez de protección y un juez penal, porque estamos hablando de un delito. Cuando hablamos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, es un delito. Decíamos, o sea, lo importante que es considerar esto para que veamos que en realidad la protección puede regir aun cuando se archive el caso en la vía penal. Ahora, claro, cuando se archive el caso en la vía penal, el juez de familia debiera programar una audiencia para verificar si subsiste el riesgo y de esa manera levantar las medidas de protección o dejarlas sin efecto. Pero no es que lo que sucede en la vía penal tenga un efecto inmediato en la vía de protección. Siempre será requerido que el juez en audiencia valore el hecho del requerimiento de que subsistan las medidas de protección. Otra característica de este proceso eh, otra característica de este proceso es el hecho de la no oída a la otra parte, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que es la afectación de principio contradictorio. Hoy en día está establecido textualmente que, que el juez puede prescindir de audiencia
cuando la valoración del riesgo denota gravedad. Entonces, ahí se estaría afectando en principio lo que es justamente el derecho a la defensa del presunto agresor. Pero también la doctrina nos dice y la propia ley establece la posibilidad de que pueda impugnarse las medidas de protección o propiamente que se ventile en la vía penal el derecho a la defensa del presunto agresor. Y el tema de la atemporalidad también es un tema interesante en entenderlo, que también cuando algunos postulan que hay temporalidad de las medidas de protección cuando está supeditado a que subsiste el riesgo, pero en realidad las medidas de protección no tienen propiamente un término perentorio, sino que las medidas de protección subsisten, como dice la ley, mientras subsista el riesgo. Bueno, vamos a ver acá una pregunta que me estaban haciendo. Me dice Raúl Vargas, la solvencia económica de la esposa y la no generación de ingresos por parte del varón en un intervalo de medio año, por ejemplo, podrían cuadrarse dentro de una relación de poder. Eh, Va a tener que verse mucho el análisis del caso concreto, contextual, para poder ver cómo se ha manejado esta situación. Si efectivamente esto ha originado que, por ejemplo, el hombre haya tenido que estar subordinado a la mujer por temas económicos, bajo los requerimientos y exigencias que ésta podría darse de repente hasta en el plano doméstico, pues como que hay una inversión de los roles tradicionales, ¿no? Y esto no ha sido bien, no se ha dado de manera adecuada, sino que ha generado violencia. Porque hay que decirlo que en el Código Civil sabemos muy bien que está establecido que los cónyuges pueden establecer a su criterio y libertad cómo se van a distribuir los roles. Es decir, el Código Civil del 84 ha querido dejar en claro que los roles domésticos pueden ser asumidos por el varón y la mujer indistintamente, pero es que esto es decisión de los cónyuges. La cuestión es cuando esta dinámica, ¿no? Ha dado lugar a una situación de violencia en base a un ejercicio de poder económico de uno con respecto al otro. Y esto pues sí podría efectivamente encuadrarse dentro de una relación de poder. La denuncia. Vamos a ver justamente que todo lo que es este sistema especializado, ¿no? Para brindar protección a la víctima, se han dado una serie de cuestiones, ¿no? Que han buscado, o de exigencias, que han buscado facilitar, ¿no? El tema de la accesibilidad. Eh, Sabemos bien que la denuncia puede ser presentada por escrito o verbalmente ante la policía, pero no solamente ante la policía, ante la Fiscalía Penal, ante la Fiscalía de Familia, ante el Juzgado de Familia, ¿no? Y también inclusive ante los juzgados de paz letrados o juzgados de paz. Lo que sí es requerido es que obviamente cuando se plantee la denuncia se aplique el instrumento de valoración del riesgo, de evaluación del riesgo, ¿no? Para poder verificar en qué nivel de riesgo se encuentra la víctima de volver a constituirse en víctima. Eso sería lo deseable. En la instancia donde se interpone la denuncia, pues obviamente sea aplicable este instrumento. Según las últimas modificatorias que han tenido lugar justamente en marzo del 2023, se establece en realidad unos temas importantes, entre los cuales está que la denuncia puede ser presentada por cualquier persona sin necesidad de tener representación de la víctima, inclusive por la Defensoría del Pueblo. Un tema importante que justamente tiene lugar porque ha habido mucha renuencia o mucho temor de, sobre todo, de el ámbito educativo con respecto a los niños cuando se enteraban de que había habido violencia en agravio de estos, ha habido mucho temor de proceder a la denuncia. Y esto porque normalmente se temían las represalias, ¿no? Eh, por dicho motivo,
y bueno, y ellos tienen la obligación de denunciar, ¿no? Sea en personal de salud, según la Ley General de Salud, o sea propiamente un personal del ámbito educativo que tenga conocimiento de violencia en agravio de los niños, tiene la obligación de hacer la denuncia porque no hacerlo es un delito. Quien tenga conocimiento de una situación de violencia en agravio de los niños tiene la obligación de proceder a la denuncia porque si no está incurriendo en el delito de omisión a la denuncia. Una forma de lograr alentar o motivar a que se proceda a la denuncia y sobre todo brindar una suerte de protección para el sujeto que le interpone, es que en realidad que se guarde en reserva su nombre, ¿no? Eso se entiende que él sí tiene que estar debidamente identificado, pero su nombre no debiera ser conocido, ¿no? Como se guarda en reserva, como lo dice la ley, a fin de ayudar a evitar cualquier represalia. Em, ahora, también tenemos un tema importante que es la posibilidad de la denuncia, ya esto lo teníamos establecido en nuestro sistema normativo, que no requiriera a un menor de edad estar acompañado de un adulto para interponer una denuncia y que más bien era importante que la instancia que recepcionara la denuncia pudiera verificar si es que el niño se encontraba en una situación de desprotección familiar. Esto a través del involucramiento de las unidades de protección especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El artículo 16 de esta modificatoria nos establece algo bastante interesante. Dice justamente que en caso de riesgo leve, moderado o severo, las medidas de protección deben darse en un plazo máximo de 24 horas. Antes nosotros marcábamos las diferencias entre riesgo leve, moderado y grave para determinar el tiempo o el plazo que tendría el juzgado para el dictado de las medidas de protección. Hoy en día se establece que no importa cuál sea el nivel de riesgo, en todos los casos el juzgado tiene 24 horas para aplicar las medidas de protección. Ahora, un tema también importante es el tema em, de que el juzgado tiene que justamente, como les decía, puede prescindir de la audiencia en caso de riesgo grave, es el único supuesto que establece la ley que podría prescindir de la audiencia. Se entiende que cuando hay riesgo leve o moderado, debiera programarse una audiencia, pero esto en realidad se contrapone con la exigencia de que tenga en el término de 24 horas el dictado de la medida de protección. En todo caso, en realidad la audiencia no requiere también, o no es una exigencia, que en la audiencia se escuche al presunto agresor. Acá lo fundamental definitivamente es que la autoridad judicial pueda entender que la víctima se constituye, como lo veremos también en la próxima clase, un aliado importante para poder favorecer el cumplimiento de las medidas de protección, porque, porque lo que podemos verificar es de que hay distintos momentos que atraviesa la relación de violencia, ¿no? Hay un primer momento en donde se puede acumular tensión, ese primer momento, el segundo momento es cuando ya se desencadena la violencia, y un tercer momento es lo que se conoce como la luna de miel, cuando hay una reconciliación del presunto agresor y la presunta víctima. Y podría darse en ese momento, como lo veremos en la próxima clase, que la víctima incumple las medidas de protección, que la víctima favorece
a finalmente el incumplimiento de las medidas de protección. Entonces, es algo que en realidad el juzgado tiene que estar muy atento en el momento que dicta la medida de protección, de que garantice también que la víctima va a estar a favor del cumplimiento de la medida de protección y no más bien va a ser renuente a la misma, pese a que ésta ha declarado ser víctima de violencia. A ver, vamos a ver, por acá hay unas preguntas. Veamos. Mm. Los constantes insultos y humillaciones en la vía pública ejercida por la madre de la expareja de una mujer con quien tiene hijos en común y no conviven, se encuentran en los alcances de la ley 30364. Eh, o sea, repito, o sea, siempre va a ser requerido, más allá de justamente el hecho de la manifestación misma de violencia que pueda tener lugar, lo que se va a analizar es en qué contexto tuvo lugar, ¿no? Si se logra demostrar que hay una relación asimétrica que ha favorecido a ello, pues efectivamente vamos a hablar de violencia. Pero si es que si la mujer continuamente da insultos en la vía pública, esto puede ser visto como un tema de conflicto familiar, no necesariamente de violencia. Eh, Joan dice, en el caso de la denuncia, si una víctima de violencia psicológica se apersona a la comisaría a realizar su denuncia y ahora como se ha modificado el Código Procesal Penal, que ahora el efectivo es el encargado de investigar y no lo recepciona la denuncia, refiriéndole que no tiene nada, ¿qué debe hacer en esos casos la víctima? Bueno, en realidad debiera ponerlo en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, podría ser una instancia interesante que se ponga en conocimiento también del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y poblaciones vulnerables, específicamente al Centro de Emergencia Mujer, justamente cómo es que se ha vulnerado su derecho a brindar declaración de lo que han sido los hechos, en interponer una denuncia. En el caso de los riesgos, si el CEN lo califica como riesgos moderados, severo, y el juzgado lo califica o contradice el CEN. Habría una contradicción ya que ellos aplican la ficha de valoración de riesgo. Por ley, como hemos tenido oportunidad de ver, en realidad solamente serían las autoridades, más bien dentro del sistema de administración de justicia, como la policía, fiscalía y juzgado, los que aplican, los que recepcionan denuncia y tienen la obligación de aplicar la tabla de la valoración del riesgo, el instrumento de valoración del riesgo. Por lo tanto, si hubiera una contradicción, se debiera entender que la valoración que rige es la de la instancia policial, fiscal o judicial. Muy bien, entonces, dentro de lo que es la competencia, entonces son los juzgados de familia los competentes en realidad para conocer las denuncias por actos de violencia, pero debemos entender que en realidad estamos hablando en principio de una intervención que tiene un carácter de interoperabilidad. Es decir, cuando se hace la denuncia ante la instancia policial tiene que poner en conocimiento de lo que ha sido la valoración de riesgo al juzgado de familia, pero también tiene que ponerlo en conocimiento del Ministerio Público de manera simultánea. Antes la ley estableció una suerte de orden, donde primero había quien tenía que intervenir el juzgado de familia y luego la Fiscalía Penal. Ahora la intervención es simultánea, porque cada uno de estos actores debe cumplir su propio rol. Mientras que el juzgado de familia dicta la medida de protección, propiamente la Fiscalía ya inicia en todas las declaraciones preliminares y todo el acopio de información
para evaluar justamente los hechos y conjuntamente con él y poder determinar si archiva, si denuncia el caso. Ahora, cuando hablamos de víctimas menores de edad, pues se requiere la intervención de otros actores. Además del juzgado de familia y la fiscalía penal, se requiere de la intervención de la fiscal de familia, el fiscal de familia y propiamente la unidad de protección especial. Esto tiene que ver con el hecho de una garantía constitucional. El artículo 4 de la Constitución Política del Estado peruano establece que los niños son destinatarios de protección especial. La protección especial de los niños en estos casos se materializa mediante la intervención de la Fiscalía de Familia y la Unidad de Protección Especial. Ya hablaremos justamente, en realidad en la próxima clase, un tema muy interesante. Ahora solamente le voy a dar algunas pinceladas con respecto al tema de cómo es que se crea todo un proceso especial cuando referimos a los niños y adolescentes. Bueno, ¿por qué la intervención de la Fiscalía de Familia? Bueno, porque está dicho en el artículo 138 del Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Donde la función del fiscal de familia es velar por el respeto de los derechos y garantías de los niños y adolescentes, y en donde entre sus funciones está justamente el requerimiento de su intervención de oficio y desde la etapa inicial para lo que es el resguardo y protección de sus derechos. Cuestiones previas. Esto vamos a hablar más en la próxima clase, ¿no? Yo quiero hablar justamente, como estamos aludiendo ya a los niños y adolescentes, es importante tener en cuenta que la ley 30364 es aplicable de manera conjunta con el decreto legislativo 1297. El decreto legislativo 1297 refiere a niños sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Entonces, claro, podríamos encontrarnos con un caso de un niño o niña que es víctima de violencia en su entorno familiar. ¿Será suficiente la aplicación de la 30364 o el texto único ordenado? ¿Será suficiente esto? Pues no. Requerirá, como hemos dicho, de una normativa complementaria que es este decreto legislativo 1297. ¿Cuál es digámoslo, el objetivo de este decreto legislativo? Es, en principio, restituir en el niño su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en una familia funcional, es decir, en una familia que garantice su desarrollo integral. Habrá que verificar si el niño en qué condición se encuentra, si en una condición de situación de riesgo o en una condición de desprotección familiar. Lo que tenemos entonces es que esta ley establece la posibilidad de la intervención legítima del Estado cuando los niños no solamente han sufrido violencia, sino que su propio entorno familiar es un entorno no funcional. Y también se mide, en base a este decreto legislativo, digámoslo, el tipo de disfuncionalidad que tiene la familia. Esto origina que el niño puede encontrarse en una situación de riesgo o en una situación de desprotección familiar. Quisiera que esto lo vayamos recordando o conociendo, porque va a ser un tema que vamos a retomar la próxima clase. Bueno, entre las cuestiones previas de la ley, siempre aludimos al interés superior del niño y se busca siempre resguardar en este, como hemos dicho, su derecho a vivir en una familia que garantice su desarrollo integral. Pero para eso, yo quisiera justamente con ustedes entender que cuando hablamos de intervención con niños, hay, repito, normativa complementaria. O sea, debemos entender que no solamente es aplicable el Decreto Supremo 004-2020, perdón, 004-2020, que es el texto único ordenado de la 30364,
sino que también es aplicable otra normativa, ¿no? Esto, quisiera que esto quede en blanco y negro, y este gráfico lo que hace es mostrarnos distintos supuestos en los cuales podría encontrarse un niño que ha sufrido violencia en su entorno familiar. Entonces, podemos encontrarnos con un niño que ha sufrido violencia, pero en el marco de una situación de disciplina. Los padres, al disciplinarlo al niño, han ejercido erróneamente conductas violentas. Ese es el primer supuesto. Y ahí sería de aplicación la ley 30.300, la ley 30.364, Decreto Supremo 004-2020 MIP, y la ley 30.403, que prohíbe todo castigo corporal o trato humillante en agravio de los niños. Pero también podríamos, y una cosa importante, vamos a ver, este tema de la prohibición de castigo corporal o trato humillante en agravio de los niños, es normativa, pero hay otros supuestos. Ya entrando en el supuesto que haya violencia, ¿no? O sea, en el supuesto de que haya violencia, porque el primer supuesto, voy a hacer una corrección acá, en el primer supuesto no hay violencia. O sea, no llega a haber violencia en términos delictivos. Lo que hay es el ejercicio de, efectivamente, de una corrección de los padres o un acto de disciplina de los padres que implica conductas violentas, pero que no se califica como violencia en los términos de la 30.364. Cuando hay violencia según la 30.364, hay dos supuestos. El niño se puede encontrar en situación de riesgo o se puede encontrar en desprotección familiar. Entonces, cuando hablamos de situaciones de no violencia, según, o sea, desde una perspectiva de delito, estamos refiriendo a la 30.403. ¿Por qué les digo esto? Porque efectivamente nuestra normativa se modificó y se modificó en lo que refiere al ejercicio de la patria potestad del artículo 74 del Código de Niños y Adolescentes. O sea, sabemos que antes los padres estaban autorizados en corregir moderadamente a sus hijos, pero justamente a raíz de esta ley 30.403, que tuvo lugar por la presión del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de que en todas las normativas de los estados debiera erradicarse cualquier forma de violencia en agravio de los niños. Entonces se modificó lo que era corrección moderada y más bien hoy en día rige la prohibición a los padres de disciplinar con violencia, es decir, con castigo físico o con trato humillante. No se ha quitado la potestad de los padres de disciplinar a los hijos. Es decir, la disciplina se mantiene en la doctrina y en la normativa. Los padres tienen que disciplinar a los hijos, pero deben hacerlo sin castigo físico y sin trato humillante. Por ello es que la 30.403 define, para que no haya confusión, qué cosa es castigo físico y qué cosa es trato humillante. El castigo físico es el uso de la fuerza en ejercicio de las potestades de crianza o educación con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. Pero miren lo que dice la ley, siempre que no constituya hecho punible. Y luego, cuando se habla de castigo humillante, se dice que es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador en ejercicio de las potestades de crianza o educación con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituyan hecho punible. Entonces, la ley 30.403 está aludiendo a un mal ejercicio de la disciplina de los padres, pero que no constituye delito. No es un hecho punible, no constituye delito. Y esto da lugar a que pueda ser aplicable
lo que es situación de riesgo del decreto legislativo 1297. Ya hablaremos un poco más de esto la próxima clase, pero es interesante, muy importante conocer lo que también es la resolución ministerial 189-2021, MIM, que establece todos los supuestos referidos a violencia contemplados en el decreto legislativo 1297. Esta es normativa, repito, complementaria para, en el caso de niños y adolescentes, a lo que es el Decreto Supremo 004-2020, MIM, texto único ordenado de la 3364. ¿Qué otras personas pueden sufrir violencia en el entorno familiar? ¿Qué otras personas son vulnerables? Definitivamente la ley hace referencia también a las personas con discapacidad. Y sabemos muy bien que hemos cambiado el modelo. Ya no hablamos de modelo médico rehabilitador. Hoy en día hablamos de modelo social. En realidad, la discapacidad es producto de lo que es la interacción de la persona en la sociedad. Cuando la sociedad no da condiciones adecuadas para el ejercicio de derechos en las personas con discapacidad, éstas sufren en su condición de sujeto de derechos. Por lo tanto, lo que se busca es superar las barreras y favorecer la accesibilidad. Ha cambiado el modelo. Ya no declaramos a la persona con discapacidad justamente una persona incapaz en el ámbito jurídico, porque el hecho de que tenga una discapacidad no significa que sea un incapaz en el ámbito jurídico. En base a ello, entonces, es que hablamos más bien de otro modelo en donde reconocemos, según esta convención, este Tratado de Derechos Humanos, que las personas con discapacidad, como les decía, tienen capacidad jurídica y que también se desarrolle el acceso a la justicia garantizando su participación en todos los procesos en los que se encuentren involucrados mediante la adopción de ajustes de procedimientos y de accesibilidad adecuados a sus condiciones particulares. Una persona puede sufrir, una mujer o cualquier integrante del grupo familiar puede sufrir violencia en base al Decreto Supremo 004-2020, puede sufrir violencia, ¿no? Pero dentro de lo que es el enfoque de interseccionalidad, tenemos que ver su situación de discapacidad, cómo su situación de discapacidad puede haber favorecido a que exista, por ejemplo, una relación de poder, ¿no? Una persona con discapacidad está sujeta, sometida, porque necesita de otro en su dinámica familiar, y cómo la relación de poder podría, justamente en una dinámica de integrantes del grupo familiar, favorecer o propiamente demostrar que existió violencia. Pero también podría darse una situación de una mujer con discapacidad, donde vamos a analizar el tema de estereotipos de género y vamos a también valorar cómo su situación de discapacidad la ha vuelto más vulnerable a sufrir violencia en la dinámica familiar. Entonces, ¿qué es lo que se establece? Acá también hay la necesidad de una lectura complementaria. No solamente será de aplicabilidad la ley del Decreto Supremo 004-2020 MIM, sino que también será de aplicabilidad el Decreto Legislativo 1384, que refiere a las personas con discapacidad. Y para ello, pues, es necesario considerar que ya no es la figura de la curatela o del curador, sino que estamos hablando de apoyos, de personas que van a ayudar a justamente a esta persona con discapacidad a la toma de decisiones y que va a ayudar justamente a que se adopten todas las medidas de protección que sean requeridas y que también se den las medidas de ajuste, ¿no? Que es en el proceso. Sabemos que las personas entonces con discapacidad, según esta ley, se busca generar para ellas un tema de autonomía, participación, independencia e igualdad, y que debe prestar su consentimiento para la atención de salud, que si va a ser internado debe ser con su consentimiento, que estas personas ya tienen derecho a casarse y tener una familia y tienen derecho también a la integridad física y psicológica.
El apoyo pues en realidad sabemos que puede ser por notario o sea, puede ser por notario o juzgado, va a depender, bueno, en lo que refiere a un apoyo de carácter facultativo, podrá hacerlo por cualquiera de las dos vías, pero el obligatorio es necesariamente a través de un juzgado que se manifiesta, ¿no? Porque la persona no puede esta brindar su voluntad. El obligatorio tiene un carácter excepcional. ¿Cuáles son las condiciones para hacer apoyo? Sea una persona natural o jurídica. Y el apoyo se establece conforme a las necesidades de cada persona con discapacidad, ¿no? La curatela suplía plenamente a la persona. En este caso, el apoyo se va a establecer para determinados requerimientos. ¿Cuáles van a ser los criterios para fijar un apoyo? Verificar si existir una relación, o sea, priorizar si hay una relación de convivencia, de confianza o amistad, cuidado, parentesco, fijar el plazo, el alcance y responsabilidad del apoyo. No puede ser apoyo persona condenada por violencia familiar o sexual. Entonces, tenemos nosotros que el apoyo, en principio, es una forma de asistencia que ha sido libremente elegida por una persona con discapacidad que es mayor de edad, ¿no? Propiamente para el ejercicio de sus derechos. Entonces, se entiende que una persona con discapacidad puede requerir de la asistencia de otra persona para que le ayude a tomar decisiones. Por lo tanto, será un apoyo para lo que es la comunicación, para que se le haga entender los actos jurídicos, o sea, que sepa que se desenvuelva en el ámbito jurídico legal, para que manifieste su voluntad o la haga entender a los demás. La presunción de la cual se parte es que en realidad toda persona mayor de 18 años tendría capacidad para designar libremente un apoyo. Y se entiende también que el nombramiento de un apoyo no disminuye su capacidad jurídica. Las salvaguardas, más bien es otra cuestión, son medidas para garantizar el respeto de derechos, la voluntad y preferencias de la persona que recibe apoyo y favorecen a impedir abusos, que se respeten derechos, voluntad y preferencia, evitar el tema de conflicto de intereses, no influencia indebida por parte del apoyo, que sea revisado el apoyo y que esto se dé pues necesariamente en un corto plazo. Entonces, por lo que hemos visto, puede ser vía judicial y vía judicial puede requerirse propiamente en los casos en el que se tenga que dar el reconocimiento de un apoyo y salvaguarda. El juez en un caso, pues, podrá respetar la voluntad de la persona con discapacidad en el momento de reconocimiento de apoyos y el establecimiento de salvaguardas. Pero también puede darse cuando la persona no puede manifestar libremente su voluntad o no puede expresar en sí su voluntad, y de esa manera se necesitará pues de la intervención judicial. Este procedimiento es un no contencioso y está a cargo de un juzgado de familia. Y los ajustes, justamente los ajustes razonables van a ayudar mucho a que finalmente también el proceso judicial cumpla con su finalidad. Si la persona tiene una discapacidad, pues se va a encontrar los mecanismos para que ésta sea, y tenga una dificultad para hacerse entender, tendrá que hacerse los ajustes requeridos para lograr entender su denuncia, para conocer los pormenores de su denuncia, ¿no? Como un caso que se vio en Filipinas, en el cual había una jovencita que tenía una discapacidad, en realidad una menor de edad que tenía una discapacidad y que había sufrido violencia sexual. No se dieron los ajustes requeridos en el proceso, no se le escuchó debidamente, ¿no? Y esto originó que finalmente se entendiera que ella no se había resistido a la violación y por lo tanto se entendió que había consentido.
Muy bien, entonces todo esto refiere a lo que es apoyo, salvaguardas que está establecido y también tenemos la ley del adulto mayor, porque también vemos que la violencia puede ser ejercida contra personas adulto mayores. La ley específica del adulto mayor es la ley 30.490. Y se establece textualmente que todos los parientes del adulto mayor, ¿no? Tienen el deber de velar por su integridad física, mental y emocional. Es más, según el Decreto Supremo 004/2020, es violencia física el trato negligente con respecto al cuidado del adulto mayor, ¿no? El no darle sus medicinas, el no darle la atención médica que requiere, termina siendo violencia física. El abandono en un centro de salud, ¿no? O propiamente en un hospicio, es violencia física. Bueno, pero la ley explícitamente refiere a velar por su integridad física, mental y emocional, a satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación, recreación y seguridad, a visitarlo periódicamente, a brindarle los cuidados que requiera de acuerdo a sus necesidades. Y esta normativa que estamos mencionando también hace referencia al derecho al buen trato del adulto mayor. Y el derecho al buen trato es la ausencia de violencia física, psicológica, sexual, económica, abandono, negligencia, estructural e institucional. En algún momento se planteó, por ejemplo, en un caso, el tema de violencia económica, cuando los familiares hacían el cobro de la pensión del adulto mayor y se beneficiaban de la misma y propiamente no rendían cuentas al adulto mayor y tampoco terminaban pues ayudándolo a que tomara decisiones con respecto a lo que era su pensión. La violencia contra la persona adulto mayor se considera violencia contra la persona adulto mayor cualquier conducta única o repetida, sea por acción u omisión, que le cause daño de cualquier naturaleza o que vulnere el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. También se habla en esta ley de los tipos de violencia contra el adulto mayor: la violencia física, sexual, psicológica, patrimonial o económica, la violencia a través de todo tipo de abandono, ¿no? Ya sea en la calle, en el hogar, en centros de salud, en establecimientos penitenciarios o en cualquier otra situación o circunstancia que precise el reglamento. Los tipos de violencia que se refieren se regulan en el reglamento de la presente ley. Muy bien, en realidad sí he corrido un poquito ya al terminar porque quería dar espacio a preguntas que ustedes formularan. Entonces, en la última parte hemos visto distintas poblaciones vulnerables: niños y adolescentes, personas con discapacidad y también el adulto mayor. ¿Cómo tiene cada uno de ellos efectivamente normativas complementarias que serían de aplicación conjunta con lo que es el Decreto Supremo 004/2020 MIMP? Y que podrían, pues, por ejemplo, con personas con discapacidad, verse en adoptar medidas efectivamente, que podría hacerlo el juzgado de familia, según se requiera, medidas de protección referidas al nombramiento de apoyos, ¿no? Para las personas con discapacidad, ¿no? Y también las salvaguardias que sean requeridas. Entonces, bueno, también podemos encontrarnos casos de adultos mayores con discapacidad que también sufren violencia en la propia dinámica familiar. No sé si habría alguna preguntas. Al parecer no tenemos más preguntas, doctora, tampoco tenemos ninguna manito levantada. Ok, bueno, sí hemos ido absorbiendo las preguntas a lo largo de la clase, que por cierto han estado muy interesantes. Y bueno, ya nos vemos entonces la próxima clase y ahí trataremos más sobre el tema de medidas de protección.